Hay secretos ancestrales que atraviesan el tiempo como ríos invisibles de sabiduría. Hay prácticas olvidadas que nuestros abuelos conocían, que los primeros cristianos practicaban en silencio, y que hoy, en medio del ruido de la modernidad, necesitamos recuperar con urgencia. Y hay un misterio en particular que quiero revelarte esta Navidad. Un misterio tan antiguo como la fe misma, tan poderoso como la oración más ferviente, y tan simple que te preguntarás por qué nadie te lo había explicado antes. Durante años, he caminado por las rutas del conocimiento espiritual, he investigado los textos antiguos, he conversado con hombres y mujeres de fe profunda, he descifrado los símbolos que se esconden en las páginas sagradas, y en ese viaje me he encontrado una y otra vez con un elemento que aparece constantemente en la Biblia, en los rituales de purificación, en las palabras de Jesús mismo, un elemento tan común que lo tenemos en nuestras cocinas, pero tan sagrado que puede cambiar la energía de tu hogar. Esta Navidad, estoy hablando de la sal. Sí, has oído bien, la sal, ese cristal blanco que condimenta nuestros alimentos, que parece tan ordinario, tan cotidiano. Pero déjame decirte algo que quizás nunca nadie te haya dicho con esta claridad en las Escrituras. La sal no es simplemente un mineral, es un símbolo de pacto, de pureza, de protección divina. Es un instrumento espiritual que Dios mismo ha consagrado con propósitos que van mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo? Vosotros sois la sal de la tierra. No dijo que eran la luz antes de ser la sal, no. Primero sal, luego luz. La sal preserva, la sal protege, la sal purifica. En tiempos bíblicos, los bebés recién nacidos eran frotados con sal para protegerlos. Los sacrificios en el templo de Jerusalén debían ir acompañados de sal, porque representaban la alianza eterna entre Dios y su pueblo. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal como testimonio permanente de la desobediencia. Eliseo sanó las aguas de Jericó, echando sal en el manantial. La sal está en el corazón mismo de los misterios divinos. Y ahora, en esta Navidad, cuando celebramos el nacimiento del Salvador, cuando las fuerzas del cielo se acercan más que nunca a la tierra, cuando los ángeles descienden y la gracia se derrama con mayo, abundancia, el poder espiritual de la sal se multiplica de manera extraordinaria. Es como si las puertas entre lo visible y lo invisible se abrieran más ampliamente, y todo lo que tiene significado espiritual cobrara una potencia renovada. Pero no se trata de poner sal en cualquier lugar de forma arbitraria, no. Existe un conocimiento preciso, una sabiduría transmitida a través de generaciones de creyentes, sobre los lugares específicos del hogar donde la sal debe colocarse para que Dios obre a través de ella. Y hoy voy a revelarte esos lugares, uno por uno, con la razón espiritual que hay detrás de cada uno. Imagina por un momento tu hogar como un templo, porque eso es exactamente lo que es. Cada casa donde habita la fe es un santuario. Un lugar donde lo divino puede manifestarse, donde la familia se reúne como una pequeña iglesia doméstica. Pero así como los templos antiguos tenían sus rituales de consagración, así como el templo de Jerusalén era purificado y protegido con elementos sagrados, tu hogar también necesita esa consagración espiritual. Y la sal es uno de los instrumentos más poderosos para lograrlo. El primer lugar donde debes colocar sal esta Navidad es en la entrada principal de tu hogar. La puerta de entrada no es solo un umbral físico, es una frontera espiritual. Es el lugar por donde entran las energías, las personas, las influencias. En la tradición judía, el mezuzá protege la entrada con las palabras de la Torá. En la tradición cristiana, muchos colocan agua bendita o imágenes sagradas, pero la sal tiene un propósito específico, en crear una barrera de protección invisible contra todo lo que no proviene de Dios. Coloca un pequeño recipiente con sal, preferiblemente sal marina o sal gruesa sin refinar, en una esquina discreta, cerca de tu puerta principal. Mientras lo haces, reza. Pide a Dios que esa sal sea como el sello de su protección, que nada que venga con intenciones oscuras pueda cruzar ese umbral. Recuerda las palabras del Salmo 91, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La sal en la entrada es esa barrera espiritual que mantiene alejado todo mal. El segundo lugar es debajo de las camas, especialmente debajo de las camas de los niños. Porque durante el sueño somos más vulnerables espiritualmente. Nuestro espíritu se aquieta, nuestra conciencia desciende a otros niveles. Y es entonces cuando pueden manifestarse pesadillas, inquietudes, temores nocturnos. La sal debajo de la cama actúa como un ancla de paz, como un guardián silencioso que mantiene el espacio limpio de perturbaciones.
Piensa en las palabras del Salmo 4: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La sal es un instrumento físico de esa paz espiritual. Colócala en pequeños platitos o bolsitas de tela blanca, preferiblemente en las 4 esquinas debajo del colchón si es posible, o al menos en una esquina. Y mientras lo haces, bendice ese espacio. Pide al ángel de la guarda de cada miembro de tu familia que vele su sueño, que proteja sus sueños, que aleje toda oscuridad en el tercer lugar. Y este es particularmente importante durante la Navidad. Es cerca del Belén o del árbol de Navidad. Estos símbolos sagrados de la Natividad son más que decoraciones, son recordatorios físicos del mayo, ere misterio de amor, que el mundo ha conocido, an Dios hecho hombre, la luz del mundo naciendo en la humildad de un pesebre. Pero como todo lo sagrado, estos símbolos también pueden atraer la envidia, la negatividad, la oposición espiritual. En la sal cerca del Belén consagra ese espacio como un altar doméstico. Hace de tu sala un pequeño Belén de Judea, un lugar donde la presencia divina puede manifestarse con mayor claridad. Coloca sal en un recipiente hermoso, quizás mezclada con romero o laurel, cerca de la escena de la Natividad. Cada vez que pases por allí, recuerda que estás en un espacio sagrado. Haz una pequeña oración, toca la sal y luego haz la señal de la cruz. Ese gesto simple conecta lo físico con lo espiritual, lo material con lo divino. El cuarto lugar es en las esquinas de tu hogar. Las esquinas, en el simbolismo espiritual, son lugares donde las energías tienden a acumularse y estancarse. Son como los rincones del alma donde se esconden los miedos, las preocupaciones, las cargas no resueltas. La sal en las esquinas actúa como un purificador permanente, como un elemento que mantiene la energía del hogar fluyendo de manera limpia y luminosa. No necesitas poner sal en todas las esquinas si tu casa es grande, pero al menos en las 4 esquinas de la sala principal, el corazón de tu hogar, donde la familia se reúne. Usa sal gruesa, que es más poderosa espiritualmente. Y mientras la colocas, recita mentalmente las palabras de Jesús: a vosotros sois la sal de la tierra. Reconoce que tú, como hijo de Dios, tienes el poder de consagrar tu espacio, de llenarlo de luz, de mantenerlo libre de toda oscuridad. El quinto lugar, y quizás te sorprenda, es en la cocina, específicamente cerca del fuego o la estufa. La cocina es el lugar donde se prepara el alimento, donde se nutre la vida física de la familia, pero también es un lugar de transformación. El fuego transforma los ingredientes crudos en comida, y en esa transformación hay un profundo simbolismo espiritual. La sal cerca del fuego representa la transformación espiritual, la alquimia del alma, el proceso por el cual Dios nos refina y nos purifica. Recuerda las palabras de Jesús en Marcos 9:49: porque todos serán salados con fuego. El fuego y la sal, juntos, son instrumentos de purificación divina. Mantén siempre sal visible en tu cocina, no solo para cocinar, sino como un recordatorio de que tu hogar es un lugar donde ocurre una constante transformación espiritual. Cada comida preparada con amor es un acto de servicio, un eco de la última cena, un anticipo del banquet celestial. El sexto lugar es en el baño. Puede parecer extraño, pero escúchame con atención. El baño es el lugar de la limpieza física, donde nos lavamos, donde nos purificamos del polvo del día. Y así como cuidamos nuestra higiene física, también debemos cuidar nuestra higiene espiritual. La sal en el baño, especialmente añadida al agua de baño ocasionalmente, tiene una larga tradición de purificación espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían lavarse antes de acercarse al altar. En el Nuevo Testamento, Jesús lavó los pies de sus discípulos. El agua y la sal juntos son un poderoso agente de limpieza espiritual. Coloca un recipiente pequeño con sal en tu baño, y una vez por semana, durante esta Navidad, añade un puñado de sal al agua de tu ducha o baño. Mientras el agua cae sobre ti, imagina que no solo estás limpiando tu cuerpo, sino también tu espíritu. Deja que el agua se lleve las preocupaciones, los miedos, las cargas. El séptimo y último lugar es en tu lugar personal de oración. Puede ser tu habitación, un rincón con una imagen sagrada, un pequeño altar personal. Este es el espacio más íntimo de tu relación con Dios. En la sal, aquí tiene un propósito muy específico. Representa tu compromiso, tu pacto personal con el Señor. ¿Recuerdas que la sal en la Biblia representa el pacto eterno? En Números 6:19 de la tarde, Dios habla de un pacto de sal perpetuo. La sal no se corrompe, no cambia, permanece. Así debe ser nuestra fe. Colocar sal en tu espacio de oración
Es como hacer una declaración en Señor. Mi compromiso contigo es permanente, es incorruptible, es eterno como la sal. Hay secretos ancestrales que atraviesan el tiempo como ríos invisibles de sabiduría. Hay prácticas olvidadas que nuestros abuelos conocían, que los primeros cristianos practicaban en silencio, y que hoy, en medio del ruido de la modernidad, necesitamos recuperar con urgencia. Y hay un misterio en particular que quiero revelarte esta Navidad. Un misterio tan antiguo como la fe misma, tan poderoso como la oración más ferviente, y tan simple que te preguntarás por qué nadie te lo había explicado antes. Durante años, he caminado por las rutas del conocimiento espiritual, he investigado los textos antiguos, he conversado con hombres y mujeres de fe profunda, he descifrado los símbolos que se esconden en las páginas sagradas. Y en ese viaje me he encontrado una y otra vez con un elemento que aparece constantemente en la Biblia, en los rituales de purificación, en las palabras de Jesús mismo, un elemento tan común que lo tenemos en nuestras cocinas, pero tan sagrado que puede cambiar la energía de tu hogar. Esta Navidad, estoy hablando de la sal. Sí, has oído bien, la sal, ese cristal blanco que condimenta nuestros alimentos, que parece tan ordinario, tan cotidiano. Pero déjame decirte algo que quizás nunca nadie te haya dicho con esta claridad en las Escrituras. La sal no es simplemente un mineral, es un símbolo de pacto, de pureza, de protección divina. Es un instrumento espiritual que Dios mismo ha consagrado, con propósitos que van mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo? Vosotros sois la sal de la tierra. No dijo que eran la luz antes de ser la sal, no han primero sal, luego luz. La sal preserva, la sal protege, la sal purifica. En tiempos bíblicos, los bebés recién nacidos eran frotados con sal para protegerlos. Los sacrificios en el templo de Jerusalén debían ir acompañados de sal, porque representaban la alianza eterna entre Dios y su pueblo. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal como testimonio permanente de la desobediencia. Eliseo sanó las aguas de Jericó, echando sal en el manantial. La sal está en el corazón mismo de los misterios divinos. Y ahora, en esta Navidad, cuando celebramos el nacimiento del Salvador, cuando las fuerzas del cielo se acercan más que nunca a la tierra, cuando los ángeles descienden y la gracia se derrama con mayor abundancia, el poder espiritual de la sal se multiplica de manera extraordinaria. Es como si las puertas entre lo visible y lo invisible se abrieran más ampliamente, y todo lo que tiene significado espiritual cobrara una potencia renovada. Pero no se trata de poner sal en cualquier lugar de forma arbitraria. No existe un conocimiento preciso, una sabiduría transmitida a través de generaciones de creyentes sobre los lugares específicos del hogar donde la sal debe colocarse para que Dios obre a través de ella. Y hoy voy a revelarte esos lugares, uno por uno, con la razón espiritual que hay detrás de cada uno. Imagina por un momento tu hogar como un templo, porque eso es exactamente lo que es. Cada casa donde habita la fe es un santuario, un lugar donde lo divino puede manifestarse, donde la familia se reúne como una pequeña iglesia doméstica. Pero así como los templos antiguos tenían sus rituales de consagración, así como el templo de Jerusalén era purificado y protegido con elementos sagrados, tu hogar también necesita esa consagración espiritual. Y la sal es uno de los instrumentos más poderosos para lograrlo. El primer lugar donde debes colocar sal esta Navidad es en la entrada principal de tu hogar. La puerta de entrada no es solo un umbral físico, es una frontera espiritual. Es el lugar por donde entran las energías, las personas, las influencias. En la tradición judía, el mezuzá protege la entrada con las palabras de la Torá. En la tradición cristiana, muchos colocan agua bendita o imágenes sagradas. Pero la sal tiene un propósito específico, en crear una barrera de protección invisible contra todo lo que no proviene de Dios. Coloca un pequeño recipiente con sal, preferiblemente sal marina o sal gruesa, sin refinar, en una esquina discreta, cerca de tu puerta principal. Mientras lo haces, reza. Pide a Dios que esa sal sea como el sello de su protección, que nada que venga con intenciones oscuras pueda cruzar ese umbral. Recuerda las palabras del Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La sal en la entrada es esa barrera espiritual que mantiene alejado todo mal. El segundo lugar es debajo de las camas, especialmente debajo de las camas de los niños. Porque durante el sueño somos más vulnerables espiritualmente. Nuestro espíritu se aquieta, nuestra conciencia desciende a otros niveles, y es entonces cuando pueden manifestarse pesadillas, inquietudes,
temores nocturnos. La sal debajo de la cama actúa como un ancla de paz, como un guardián silencioso que mantiene el espacio limpio de perturbaciones. Piensa en las palabras del Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La sal es un instrumento físico de esa paz espiritual. Colócala en pequeños platitos o bolsitas de tela blanca, preferiblemente en las 4 esquinas debajo del colchón, si es posible, o al menos en una esquina. Y mientras lo haces, bendice ese espacio. Pide al ángel de la guarda de cada miembro de tu familia que vele su sueño, que proteja sus sueños, que aleje toda oscuridad. El tercer lugar, y este es particularmente importante durante la Navidad, es cerca del Belén o del árbol de Navidad. Estos símbolos sagrados de la Natividad son más que decoraciones, son recordatorios físicos del mayor misterio de amor que el mundo ha conocido en Dios hecho hombre, la luz del mundo naciendo en la humildad de un pesebre. Pero como todo lo sagrado, estos símbolos también pueden atraer la envidia, la negatividad, la oposición espiritual. A la sal, cerca del Belén, consagra ese espacio como un altar doméstico. Hace de tu sala un pequeño Belén de Judea, un lugar donde la presencia divina puede manifestarse con mayor claridad. Coloca sal en un recipiente hermoso, quizás mezclada con romero o laurel, cerca de la escena de la Natividad. Cada vez que pases por allí, recuerda que estás en un espacio sagrado. Haz una pequeña oración, toca la sal y luego haz la señal de la cruz. Ese gesto simple conecta lo físico con lo espiritual, lo material con lo divino. El cuarto lugar es en las esquinas de tu hogar. Las esquinas, en el simbolismo espiritual, son lugares donde las energías tienden a acumularse y estancarse. Son como los rincones del alma donde se esconden los miedos, las preocupaciones, las cargas no resueltas. La sal en las esquinas actúa como un purificador permanente, como un elemento que mantiene la energía del hogar fluyendo de manera limpia y luminosa. No necesitas poner sal en todas las esquinas si tu casa es grande, pero al menos en las 4 esquinas de la sala principal, el corazón de tu hogar, donde la familia se reúne. Usa sal gruesa, que es más poderosa espiritualmente. Y mientras la colocas, recita mentalmente las palabras de Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Reconoce que tú, como hijo de Dios, tienes el poder de consagrar tu espacio, de llenarlo de luz, de mantenerlo libre de toda oscuridad. El quinto lugar, y este quizás te sorprenda, es en la cocina, específicamente cerca del fuego o la estufa. La cocina es el lugar donde se prepara el alimento, donde se nutre la vida física de la familia, pero también es un lugar de transformación. El fuego transforma los ingredientes crudos en comida, y en esa transformación hay un profundo simbolismo espiritual. La sal cerca del fuego representa la transformación espiritual, la alquimia del alma, el proceso por el cual Dios nos refina y nos purifica. Recuerda las palabras de Jesús en Marcos 9:49: porque todos serán salados con fuego. El fuego y la sal, juntos, son instrumentos de purificación divina. Mantén siempre sal visible en tu cocina, no solo para cocinar, sino como un recordatorio de que tu hogar es un lugar donde ocurre una constante transformación espiritual. Cada comida preparada con amor es un acto de servicio, un eco de la última cena, un anticipo del banquet celestial. El sexto lugar es en el baño. Puede parecer extraño, pero escúchame con atención. El baño es el lugar de la limpieza física, donde nos lavamos, donde nos purificamos del polvo del día. Y así como cuidamos nuestra higiene física, también debemos cuidar nuestra higiene espiritual. La sal en el baño, especialmente añadida al agua de baño, ocasionalmente, tiene una larga tradición de purificación espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían lavarse antes de acercarse al altar. En el Nuevo Testamento, Jesús lavó los pies de sus discípulos. El agua y la sal juntos son un poderoso agente de limpieza espiritual. Coloca un recipiente pequeño con sal en tu baño, y una vez por semana, durante esta Navidad, añade un puñado de sal al agua de tu ducha o baño. Mientras el agua cae sobre ti, imagina que no solo estás limpiando tu cuerpo, sino también tu espíritu. Deja que el agua se lleve las preocupaciones, los miedos, las cargas. En el séptimo y último lugar, es en tu lugar personal de oración. Puede ser tu habitación, un rincón con una imagen sagrada, un pequeño altar personal. Este es el espacio más íntimo de tu relación con Dios. Y la sal, aquí tiene un propósito muy específico. Representa tu compromiso, tu pacto personal con el Señor. ¿Recuerdas que la sal en la Biblia representa el pacto eterno? En Números las 6:19 de la tarde, Dios habla de un pacto de sal perpetuo. La sal no se corrompe,
no cambia, permanece. Así debe ser nuestra fe. Colocar sal en tu espacio de oración es como hacer una declaración. Señor, mi compromiso contigo es permanente, es incorruptible, es eterno como la sal.